Ok, bueno, darles la bienvenida al taller de proyectos de grado. Esto por invitación de la licenciada eh, Julieta Araníbar, la cual es su docente de proyectos. Entonces, actualmente estoy trabajando con ella nada más. Estamos hablando de tres, de tres cursos que están aquí reunidos, ¿sí? Eh, tanto de contaduría y de secretariado. Para los que no me conocen, soy el licenciado Saúl Mogro, soy docente de INCOS hace 4 años y atrás. Eh, Soy licenciado en informática, pero tengo una maestría en educación superior y tengo un doctorado en complejidad. Estamos hablando de una educación mucho más avanzada y educación virtual. Entonces, de esa manera tengo mucho conocimiento de esta parte de elaboración de proyectos. Y bueno, compartirles a ustedes esa experiencia para mí es muy grata y siempre, ¿no? Tratar de que los estudiantes lleguen a un buen camino. Y a veces sin una guía no llegamos a hacer eso, ¿no? Entonces, voy a agradecer justamente la invitación de la licenciada para que podamos, en este caso, bueno, tal vez ver la manera, ojalá que el tiempo no sea suficiente, pero si no es así, yo creo que no va a ser la primera y última charla que vamos a poder darla. Creo que amerita, digamos, el tiempo que están ustedes teniendo para la entrega de su perfil. Creo que es muy corto el tiempo, pero tenemos justamente este bimestre, ¿no? Que estamos hablando de, hoy es 14, unas 3 semanas y ya deberían estar presentando un perfil terminado. Creo que es muy rápido, pero sí se puede ir haciendo. Ok, con esa recomendación vamos a empezar este taller. Primero mostrándoles el texto guía que les voy a presentar ahora, el cual estará en venta en la fotocopiadora, como una fotocopia, chicos, ¿sí? En la fotocopiadora de nuestra institución, de INCOS, donde está la señora Karen. Ustedes pueden adquirirlo ahí, este texto guía que les voy a mostrar, que les puede guiar, que les puede servir de mucho para el desarrollo de sus proyectos, porque justamente está elaborado para el Instituto INCOS Quillacollo, especialmente para los de proyectos de grado de las 3 carreras, ¿sí? Entonces, vamos a ir desglosando de qué se trata este texto y ustedes lo van a ir viendo si verdaderamente vale la pena, no vale la pena tenerlo impreso. Y cualquier situación, están ustedes frente al autor. Vamos a estar, como les digo, viendo y colaborando en que se pueda entender todo lo que está escrito ahí. Fuera de eso, vamos a hacer algunas charlas más y posiblemente podamos reunirnos con ya pequeños grupos más pequeños para poder ver y revisar sus proyectos. ¿Ok? Entonces, veremos cómo se marca esta situación y de acuerdo a eso vamos a ir tomando algunas decisiones. Voy a compartir mi pantalla. Ya. Ok. Aquí les voy a presentar el texto. En sí es un manual de estilo y formato para la presentación de trabajos académicos de investigación. Se llama TAI. ¿Sí? TAI. Trabajos académicos de investigación.
el autor, mi persona, soy el licenciado Saúl Gerardo Mogro, ¿sí? Tengo depósito legal en CENAPI para justamente cuidar la autoría, ¿no? Es muy importante esto, ¿sí? Los derechos de un autor. Cuando uno escribe, es muy importante hacer conocer de que el libro que está haciéndolo es justamente, está dentro de los derechos de autoría para que no pueda ser reproducido, ¿sí? De forma ilegal, ¿sí? Y ser comercializado. En este caso, en ningún momento yo estoy buscando un rédito económico. Lo que sí es que se reconozca el trabajo que uno realiza como investigador y como docente. Entonces, de esa manera está trabajado y está con informes legales, ¿sí? Y está avalado por el Instituto INCOS, por la dirección de nuestro rector, licenciado Javier Salazar. Entonces, el contenido de todo el texto involucra todo lo más necesario que tendríamos que nosotros conocer, tanto como estudiantes como también como docentes. ¿Para qué? Para poder guiar y poder hacer un proyecto de grado. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo. Sé que esta es nuestra primera versión. Puede ser que existan algunos pequeños errores y algunos diferentes lógicas de interpretación, pero creo que es a nivel general es un camino que estamos abriendo, ¿no? Como dice Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos haciendo camino al andar, porque hasta ahora no se tenía un texto guía. Sé que los docentes manejan sus propios textos, pero a nivel personal y a nivel de docente lo manejan ellos, ¿no? Pero a nivel institucional todavía no tenemos algo así. Y es por eso que ya esto hemos trabajado ya hace un año atrás, hemos ido mejorando ya con toda la experiencia que hemos ido viendo y hablando con los colegas que son docentes de esta materia. Así que va a ir mejorando, claro, va a ir saliendo nuevas versiones de acuerdo a algunos cambios que se vayan dando. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos una investigación que es una labor académica, que es como un tema, donde vamos a mostrar en forma general cómo se debería hacer una investigación y qué tipos de investigación a nivel institucional, a nivel INCOS, a nivel técnico superior, ustedes están para poder hacer. Después tenemos ya lo que es el capítulo 2, el perfil de un proyecto. Es lo que ustedes ahora están gritando, ¿sí? De necesidad. ¿Por qué? Porque de aquí a 3 semanas tienen que presentar un perfil de un proyecto. Y muchos posiblemente no conocemos qué es un perfil o cómo se hace un perfil, cómo debería tener la idea para este perfil. Sé que los docentes han ido trabajando con ustedes, pero con el poco tiempo que tienen en sus materias y la cantidad grande de estudiantes que son ustedes, es muy difícil llegar a todos, al poder revisar uno por uno. Aún más yo aplaudo el trabajo que realiza la licenciada Julieta, porque sé que hace eso. Revisa uno por uno, se va dando el tiempo. Creo que la materia de proyectos de grado, eso es una de las materias donde un docente más trabaja, porque no solamente tiene que revisar el proyecto, no solamente tiene que calificar, en algún momento tiene que guiar y dar su perspectiva, porque en este caso es la que en primera instancia trabaja con ustedes, ¿sí? Porque a partir de la aprobación del perfil de proyecto, entonces recién entra
docente que va a ser su tutor. ¿Entienden? Entonces, es muy importante eso, que entiendan de que ahora solo cuentan con la licenciada Julieta para esta primera instancia. ¿Sí? Y a partir de la aprobación del perfil y presentación de proyectos a los diferentes revisores, entonces ellos se involucran y tienen una mejor perspectiva. Claro, porque cada profesional tenemos una diferente visión de lo que uno quiere hacer. Entonces, y es la manera como trabajan, ¿no? Y a partir de eso ya se nombra el tutor, y el tutor se supone que ya es el que va a poder guiar con mucho más profundidad este proyecto. Ya no se llama perfil, ¿no? Se llama proyecto de grado, ¿sí? Vamos a ir viendo diferentes tipos de proyectos que existen. Entonces, por el momento, hoy vamos a tratar de terminar de hacer lo que es un perfil de proyecto. Pero en el libro tenemos el capítulo 2, que es el perfil de proyecto, y luego tenemos, por ejemplo, en el capítulo 3, las normas de presentación a nivel institucional, a nivel nacional, de lo que es el trabajo ya de proyecto de grado. Estamos hablando de normas, de formato, qué tipo de papel tengo que utilizar, cuánto de espacio voy a dar, qué tipo de letra, qué tipo de fuente, cómo voy a hacer la parte de redacción de las referencias bibliográficas. Entonces hay muchas cosas que no solamente cuando uno escribe se tiene que dar cuenta, ¿sí? Es ahí que las normas de presentación son muy importantes, ¿ya? Entonces, esto entra ya en segunda instancia. ¿Ya? El capítulo 4, los elementos preliminares, estamos hablando de qué? De cómo tiene que ir la carátula, el contenido, la dedicatoria, los índices, ¿ya? Elementos complementarios que tienen que darse, el estilo APA, por ejemplo, si nunca han escuchado, es también parte del formato de elaboración de un proyecto, donde se hacen las referencias bibliográficas. Y el capítulo 6, estamos hablando de los elementos centrales de un proyecto de grado. Esto ya es una vez que uno haya aprobado el perfil de tesis. Se hace ya el proyecto de grado. Entonces, ¿qué debería tener un proyecto de grado? Cada punto específico, ¿sí? El marco conceptual o marco teórico, ¿qué tiene que tener? ¿Cómo tiene que realizarse? Y cada punto mostrándoles lo que debería darse. Y por último, cómo presentar y exponer tu proyecto, ¿sí? O sea, estamos hablando de que un proyecto de grado, una vez que uno lo termina, lo tiene que defender. Entonces, ¿cómo tengo que preparar esas diapositivas? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Qué tipo de preguntas me van a hacer? Entonces, hay muchas dudas que cada estudiante, que cuando hacemos la primera vez un proyecto de grado, nos encontramos en esa situación. Entonces, aquí, en este capítulo, les damos algo importante de cómo deberían ser cada una de las diapositivas, qué tiempo de exposición tienes, qué factores deberías tomar en cuenta para tu exposición. Entonces, es muy bonito esto de la elaboración de proyectos de investigación. Es una ciencia que tiene diferentes aspectos. O sea, no solo uno tiene que escribir, no solo uno tiene que crear, diseñar, tiene que también saber defender ese proyecto. Y para poder defender tienes que saber hablar, tienes que prepararte, tienes que salir de esa timidez. En algún momento tienes que aprender a, no sé, controlar tus nervios, por ejemplo, delante de un tribunal, por ejemplo, ¿no? Que se está trabajando, ¿sí? Entonces, uno se asusta y se olvida todo lo que ha estudiado.
No sé si alguna vez les ha pasado, a mí muchas veces, y eso que tengo bastante experiencia, pero he aprendido con algunas técnicas a controlar justamente eso y, y a, y a poder sobrellevar, digamos, una defensa de un proyecto de tesis. Entonces, es muy importante eso. Y por último, aquí está la bibliografía y algunos anexos. En los anexos tenemos cómo tiene que ser la carátula del proyecto, la carta modelo para que el docente haga su aprobación de proyecto, una dedicatoria, un agradecimiento, ¿cómo se hace eso? Índices generales, índice de tablas, los glosarios, el resumen, un reglamento de las modalidades que actualmente yo sé que deben tenerlo posiblemente. La licenciada les ha debido pasar ya ese PDF que toda institución tenemos, que es el reglamento. Porque ese reglamento es justamente las reglas que nosotros debemos seguir como docentes, como tribunales y ustedes como estudiantes. ¿Para qué? Para todo este proceso de la modalidad de graduación. De tal manera que nadie venga y les diga, no, tú no puedes graduarte porque tu proyecto está mal hecho o no tiene esto. Entonces, para eso está. Hay un reglamento para poderse defender ustedes, ¿sí? Y justificar su proyecto. Y nosotros como docentes también para poder, no sé, tal vez observar algún problema que tienen. Entonces es muy importante conocer este reglamento. ¿Listo? Entonces, eso más o menos es todo lo que tiene este libro. ¿Sí? Es un TAI, son 73 páginas. Y bueno, creo que es lo más necesario y lo más importante que cada estudiante debería conocerlo. Ok, vamos a pasar ahora a ver justamente lo que vinimos. A ver, las cosas importantes. Del libro no los voy a leer el libro, yo sé que van a poderlo tener. Esta es la presentación donde el rector presenta mi libro. La investigación, labor académica, existen paradigmas de investigación, eso tampoco no es muy importante que veamos. Vamos a ir viendo aquí. Esto es importante. Para nosotros estamos hablando de instituciones técnicas superiores, ¿ya? Tenemos clases de trabajos de investigación. O sea que, según el reglamento que les había hablado hace rato, ustedes podrían tener o podrían hacer ¿qué tipos de proyectos? Un proyecto de grado. ¿Ya? Estamos hablando de un proyecto de grado, un trabajo teórico práctico de interés institucional, local, regional, nacional o internacional. ¿Sí? Normalmente nosotros llegamos hasta regional. ¿Sí? Los proyectos que he podido ver en investigación en estos 3 años que tengo de experiencia con los institutos superiores, la mayoría llega hasta regional. En algún caso, algún proyecto nacional. ¿Sí? ¿Qué estamos hablando? ¿De qué digo? Del interés. Estamos hablando de resolver un problema que involucre a nivel institucional, o sea, a nivel de tu institución. Por ejemplo, el año pasado hemos hecho un proyecto con un estudiante de sistemas donde hemos propuesto el diseño de un laboratorio de red, ¿sí? Incluido la implantación, o sea, no solamente el diseño. Hemos llegado a comprar todos los equipos, instalar todo. Entonces, ese proyecto, por ejemplo, es de interés institucional. ¿Por qué? Porque estás resolviendo un problema de tu institución, de la que tú eres parte. ¿Sí? Ahora, a nivel local, estamos hablando a nivel de Quillacollo, digamos, ¿sí? Podemos buscar algún problema que esté ocurriendo en nuestra zona, en nuestro municipio. Bueno, yo sé que la mayoría son de Quillacollo, sé que muchos vienen de Vinto y demás, pero estamos hablando de aquí, ¿no?
de que podemos buscar un problema en nuestra localidad. A nivel regional, y estamos hablando a nivel departamental, digamos, ¿sí? O sea, a nivel de departamento de Cochabamba, entonces que involucre a muchas instituciones que pertenecen a nivel Cochabamba. Y bueno, y a nivel nacional estamos hablando ya de toda Bolivia, ¿no? Pero como les decía, normalmente hacemos estos tres. ¿Ya? De ahí que elaborado por el egresado, basándose en los conocimientos y destrezas adquiridas, eso es importante. O sea, yo no puedo, digamos, plantear un proyecto sin no tener conocimiento, o en este caso, relacionar este problema con alguna materia, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente es el hecho de realizar un proyecto de grado es demostrar el conocimiento que has adquirido en tus 3 años de estudio que tienes en tu carrera, ¿sí? Entonces, y en esos 3 años, ustedes saben que manejan una currícula, ¿no? Una currícula es la malla y el contenido de todas las materias que uno va aprendiendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en contaduría, podríamos decir, podría yo hacer un proyecto donde involucre a la materia de costos, digamos, ¿sí? Entonces, tendría que ver los contenidos que he aprendido en costos y tendría que plasmar en ese proyecto muchos de esos contenidos. No estamos hablando de todos, pero los más importantes. Entonces, ese proyecto está basado en esa materia. Y así tienen un montón de materias. Entonces, ustedes tenemos que tratar de que ese proyecto siempre se relacione y tenga una justificación académica de haber usado los contenidos que ha aprendido en la institución. Obviamente, podría investigar cosas nuevas que no he aprendido en la institución. Sí, pero estamos hablando de un proyecto a nivel técnico superior. No te pedimos crear una nueva idea, no sé, un nuevo conocimiento. Eso es a nivel ya de maestría y eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso es justamente algo mucho más sencillo la manera de buscar así, relacionar con una materia, ¿ya? Entonces, por eso dice, con el desarrollo curricular, más aportando al propio campo de investigación, bajo la orientación de un equipo de profesionales. Estamos hablando de un equipo, ¿no? Decir equipo, en este caso, miren, al darles yo la charla, yo soy parte del equipo ya. O sea, estoy empezando a sembrar una semillita en muchos casos y hay otros que seguro ya tienen ya muchas ideas bien propuestas, ¿sí? Pero todavía no saben cómo llevarlo a cabo, ¿sí? Pero igual, o sea, esta charla yo soy parte de este equipo. La licenciada Julieta, lo mismo, es parte del equipo, siendo la docente responsable de guiarles a nivel académico. Y luego entra una tercera persona, ¿no? Que es el tutor. ¿Ve? Entonces, disimuladamente somos un equipo de profesionales que intentamos guiarles. Y fuera de eso, ustedes pueden preguntar a otros docentes y conocimientos para una cosa. Entonces, todos formamos parte de tu equipo de asesoría, ¿no? Entonces, ahora que tienen formato y metodología, eso estamos hablando, que ya les he mostrado el formato de cómo tienen que seguir. Eso no es algo que tú tienes que inventarte. Ya está. Un formato es algo que ya está dicho. O sea, tú tienes que escribir de esta manera, tienes que poner estos subtítulos. O sea, no hay dónde perderse porque todos los proyectos tienen la misma lógica, ¿sí? Y la metodología, obviamente, eso estamos hablando del método que vas a seguir para hacer la investigación. Y eso ya vamos a hablar después. Les voy a enseñar qué tipos de metodologías hay, cómo se debe trabajar en cada una de ellas. ¿Sí? Ok, entonces fíjense, este tipo de proyecto de grado, en la mayoría de los casos, no estoy diciendo todos, en la mayoría de los casos, es optada por los estudiantes. ¿Sí? Después pasamos al trabajo dirigido. Este trabajo dirigido, ¿sí?, es otro tipo de modalidad para poder
igual hacer un proyecto y es válida también en los institutos, ¿no? Dice, consiste en trabajos prácticos evaluados y supervisados por instituciones públicas o privadas. Esa es la diferencia. Aquí entre el proyecto de grado y el trabajo dirigido hay una diferencia grande. En este caso, el trabajo dirigido va específico a resolver un problema que una empresa o una institución te solicita, ¿sí? O tiene que existir un previo convenio con la institución, con INCOS, por medio del rector, por medio del licenciado académico, pero tiene que haber un convenio para poder hacer esto. Y para poder ser aprobado el estudiante, lo que debería hacer es primero ser aprobado por la institución. Imagínense, yo soy un panadero, ¿ya? Un estudiante que quiere hacer pan, digamos, ¿sí? No sé, un nuevo pan. Hay una panadería que resulta, dice, necesitamos tesistas y porque necesitamos gente que venga a trabajar aquí a la panadería y que inventen un nuevo pan. Yo voy, ya, yo voy. Entonces, la panadería hace su solicitud al instituto solicitando un tesista, ¿sí? Que vaya a hacer un trabajo dirigido. Entonces, se presenta esa invitación a la institución lo valida, saca la convocatoria, porque tiene que ser una convocatoria, no puede ir directamente para una persona, no. Tiene que haber una convocatoria para que se presenten 2 o 3 estudiantes. De ahí se elegirá el mejor que tenga que ir, ¿sí? Y hay un convenio. Entonces, va el estudiante, hace el trabajo, inventa el nuevo pan. Entonces, para que nosotros veamos que si verdaderamente es un trabajo bien hecho, primero la institución se lo firma. ¿Se lo firma de qué? Se lo firma el recibimiento del trabajo que ha hecho. O sea, el nuevo pan que ha cocinado, que ha fabricado este estudiante, primero lo valida ¿quién? Lo valida la propia institución que lo ha solicitado. Y si ellos no están de acuerdo con el pan que han hecho, no se lo firman y no sirve. O sea, tenemos que convencer como estudiantes primero a quién, a la institución, que el trabajo que hemos hecho está bien. Ellos nos los firman y recién presentamos nuestro proyecto a la institución. Y la institución vuelve a validar, ¿no? O sea, que no significa que no van a defender ningún... No, igual que un proyecto de grado, tienen que hacer la defensa, tienen que hacer el documento, todo, ¿sí? La única diferencia que aquí es, ustedes van y trabajan en esa institución. Ya vamos a ver la diferencia entre estos dos, tengo un cuadro comparativo más abajo. Entonces, esa es la diferencia entre estos dos, trabajo dirigido, trabajo de proyecto de grado. Después tenemos un proyecto sociocomunitario y productivo. Bueno, esto es recientemente a partir del cambio de educación que hemos tenido, ¿sí? Por producto de la ley Avelino Signani, ¿no? La 070, que entran este tipo de proyectos comunitarios productivos, que son justamente una experiencia aplicada a la necesidad socioeconómica productiva de la comunidad, municipio, región. Es muy interesante porque a partir de la institución de esta ley, ¿ya? Lo que se ve es tratar de rescatar que cada estudiante vaya a su municipio, vaya a su población, a su lugar y vea un proyecto que pueda, digamos, reactivar, en este caso, la economía, ¿ya? De esa región. Por eso son proyectos socioeconómicos o posiblemente arreglar algún problema social que exista ahí. Esa investigación que uno hace, ¿sí? Pero no nos olvidemos que tenemos que relacionar con nuestra carrera, ¿sí? Si yo voy a ir, por ejemplo, no sé, imagínense que soy, no sé, de aquí arriba donde producen papa, Morochata, imagínense, soy de Morochata, conozco Morochata, chicos, perdón, voy a tomar un poquito de agua. Entonces, alguna vez he ido allá.
Es un pueblito muy bonito, pintoresco, y está en pleno crecimiento. Imagínense, yo soy informático y voy a Morochata, o sea, soy de allá, conozco la región y debe tener una subalcaldía, supuestamente, tal vez, ¿sí? Entro allá y verifico que en la subalcaldía, por ejemplo, no hay un sistema de control, por ejemplo, un sistema de control de personal. Lo hacen manualmente, digamos, ¿sí? Entonces veo que es un problema y donde yo como informático puedo entrar y resolver eso. Hablo con el alcalde y puedo llegar a un trabajo. Entonces, ¿pero qué estoy haciendo? Justamente es eso. Estoy haciendo un convenio para qué? Para mejorar una necesidad socio, estamos hablando, ¿sí? Ahora, que involucre la parte económica porque nos va a ahorrar tiempo y dinero, perfecto. Entonces, ya estoy entrando, digamos, en ese aspecto. Y estoy yendo a ver, ¿sí? De mi propia población, ¿sí? Entonces, es muy importante eso. Entonces, de ahí que, eh, dice que la perspectiva participativa articulada a sujetos económicos concretos, coherentes, de vocaciones, potencialidades productivas del sector y la comunidad, ¿sí? En algunos casos, este tipo de proyectos van para carreras, por ejemplo, que son agroecología, medio ambiente, turismo, ¿sí? Porque ellas son mucho más acercadas, digamos, a la parte productiva de un sector, ¿sí? Hay muchos lugares que viven del turismo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, este es un tipo de proyecto de ese tipo, ¿no? Normalmente no he visto mucho en esta institución porque más se acerca a trabajar con estos tipos de proyectos, con proyectos de grado y trabajo dirigido, sí, ¿sí? Pero no está de más, o sea, mostrarles de que también ustedes podrían entrar en este tipo de proyecto. Después tenemos el otro, proyecto de emprendimiento productivo. Eso sí he visto. La licenciada Julieta el año pasado me ha mostrado unos 3, 4 proyectos, me ha mandado para que se los pueda leer y muy interesantes. Me parece que ella está haciendo un buen trabajo en este tipo de, de proyectos, pero lamentablemente hay muchos docentes que no tienen esa misma visión y esos docentes llegan a ser tribunales. Entonces, como no tenemos la misma visión, el mismo punto de vista, entonces a veces no entienden la dimensión del proyecto productivo. Y entonces ahí es donde un poquito hubo algunos problemas, pero creo que con muchas charlas y haciéndolos entender de cómo se está realizando esto, han podido mejorar y nos ha servido mucho de experiencia, ¿sí? Entonces, este tipo de proyectos de emprendimiento productivo son, según el reglamento, dice, es la modalidad de graduación que articula criterios de innovación sobre la base de un emprendimiento exitoso. ¿Qué significa eso? Les ha debido hablar mucho la licenciada, por ejemplo, que en algunos casos había una joven, por ejemplo, me habló a mí que quería hacer su propia fábrica de helados, por ejemplo, ¿sí? Y estaba de contaduría, ¿no? Hizo el estudio de mercado, del producto, lanzamiento de marketing, eh, los costos. Obviamente, imagínense, al hacer todo ese tipo de investigación, está entrando muchas materias que aprende dentro de su carrera, ¿sí? Costos y otras más, contabilidad. Entonces, está presentando, digamos, un proyecto de emprendimiento. Y en algún caso, hasta lo han hecho real, ¿sí? Y eso es muy bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque se ve que han tenido éxito. O sea, no solamente ha quedado en idea, han logrado que se plasme y puedan tener resultados, ¿sí? De ventas. Oh, es excelente, ¿no? Y hacerlo a veces en un año es muy poco, ¿no?
pero hay mucha gente que sí ya trabaja bastante tiempo en alguna actividad comercial que ellos mismos de su propio emprendimiento. Entonces, lo único que le faltaba era documentar. Posiblemente esa señorita ya haya tenido su propia fábrica, lo que sí que nunca ha tenido un documento de costos, de cuánto ganaba, de cuánto entraba, pero sí, es como cualquier caserita de la esquina que vende refrescos, por ejemplo. ¿Sí? Va y lo empieza a hacer y obviamente tiene entradita, tiene salidas y entre esos sus gastos está bien, pero posiblemente no esté haciendo un buen control. Pero ¿qué pasa si vamos a un profesional y hacemos un estudio de lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y podemos enfocar de aquí a 5 años cómo cambiaría, digamos, eso sí? En vez de que venda, tenga un solo puesto, digamos, podría abrir unos 3, 4, 5 puestos diferentes. ¿Le podría ir mejor? Claro, se vuelve ya un emprendimiento más grande, ¿no? Parece chistoso, les digo, de pensar eso en una pequeña persona que vende refrescos, digamos, ¿sí? Pero sin embargo, muchos emprendimientos han nacido así, ¿sí? Sin muy lejos, esa franquicia de, por ejemplo, los pollos Panchita, ha empezado así. Tenía una sola venta en Cochabamba, donde han ido viendo que les iba muy bien y han ido abriendo en todo el departamento y a nivel nacional ahora, por ejemplo, ¿no? Venden la franquicia. Y eso nunca lo habían pensado, ¿no? Y eso es un proyecto de emprendimiento. Entonces, es muy importante ver también esto. Yo sé que muchos de ustedes están queriendo tal vez entrar en este aspecto, pero hay que tener mucho cuidado de ver y poner los límites y especificaciones bien claras para que no se confundan este tipo de proyectos con este tipo de proyectos de grado o dirigidos o proyectos socioculturales, sociocomunitarios. ¿Entienden? Entonces hay que conocer especialmente dónde se diferencian. Son muy parecidos, pero hay una gran diferencia, la cual involucra, ¿sí?, el grado y el trabajo que tú estás haciendo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, y aquí tenemos este cuadrito. Aquí este cuadrito es justamente un cuadrito donde les dice el objetivo del proyecto de grado, del trabajo de unidad, el objetivo del estudio, las partes importantes, el problema que se realiza, ¿sí? Cómo debería darse. Entonces, es muy importante hacer las comparaciones entre las cuatro, ¿ya? En este caso los voy a dejar aquí, porque ya hablé mucho de eso. Y bueno, hasta aquí sería el capítulo 1. Imagínense, miren, estamos hablando de 40 minutos de una charla que estoy dándoles, de mostrarles la primera parte del libro, y se nos va el tiempo, ¿no? Antes de continuar, empezar la parte del perfil de proyecto, me gustaría escuchar tal vez alguna duda al respecto de de las cuatro partes que he hablado. Proyecto de grado, trabajo dirigido, proyecto sociocomunitario, proyecto de emprendimiento. Posiblemente muchos de ustedes ya estén optando a hacer alguno de ellos y a alguien se le quede alguna duda. No, me gustaría responder rápidamente a unas 2 preguntas, tal vez de 2 estudiantes, y para poder seguir adelante. Adelante, les escucho. Buenos días, licenciado. Buenos días. De mi proyecto es emprender una distribución de pollo, por lo mayor sería para emprendimiento. Emprendimiento, estás más o menos pensando, distribución De pollos por mayor. de pollos por mayor. Ya. Sí. Primero tengo que saber tu carrera. Ya, contabilidad. Contabilidad, perfecto. Contabilidad. Ahora, dentro de esta distribución de pollos a por mayor que tú dices, ¿qué materias crees que vas a involucrar en el trabajo que vas a realizar? ¿Cuáles son Costo, costos? sí, el Ya, costo que ya. se ¿Qué va. más? Después, ¿qué más? ¿Qué materias más piensas que van a entrar? Mm, Agropecuaria igual, porque pollo vivo hay que saber de Ya, dónde. perfecto, agropecuaria. Ya, vean,
como les digo, para poder justificar un proyecto, o sea, tantas ideas, chicos, o sea, yo soy una persona bien abierta, les digo, es como decir a un, no sé, a un autor de música, a un artista que crea música, díganle a ver que se olvide de crear, digamos, eso no, es muy difícil, o sea, como es decir a Gonzalo Hermosa, a ver, no te inventes algo, él, yo creo que todo el tiempo anda pensando y anda viendo actividades donde ve que hay una oportunidad de crear una nota, algo de música, ¿se dan cuenta? Entonces, véanse de esa manera, les digo, ¿sí? No se cierren en escuchar temas que han pasado y volver a reeditar. Para nada, les digo, ¿sí? O sea, este mundo de la investigación es un mundo tan bonito donde uno puede crear y hacer. Lo que sí es que tiene que saber las normas y el procedimiento, ¿sí? Y el alcance que uno tiene que conocer. Entonces, cuando uno sabe eso, entonces va a poder hacer investigación en donde sea. De ahí que, por ejemplo, le digo, de esta señorita, me parece muy interesante, digamos, la distribución de pollos por mayor, está ya más o menos se está enfocando a que este proyecto puede ser un proyecto de emprendimiento, de emprendimiento, estamos hablando de este, productivo. ¿Por qué? Bueno, tendríamos que primero siempre ver si existe antecedentes de esto. Siempre. O sea, no agarren y empiecen a cantar el tema. Ustedes pueden buscar en internet y decir, a ver, este tema alguien lo ha cantado, digamos, o alguien ha hablado de este tema. Yo sé que no van a ser los primeros, ¿sí? Tampoco significa que si alguien ha hablado de tu tema, alguien ha cantado eso ya, significa que lo tienes que desechar. No, para nada. O sea, eso es investigación. Uno tiene que agarrar y valerse de proyectos pasados. Obviamente, no estamos hablando de plagio, estamos hablando de ver antecedentes, se llama del estudio, ¿sí? De contexto que se realiza. Entonces, si no haces eso, estarías andando a ciegas, ¿sí? ¿Por qué? Porque posiblemente ese proyecto, esa idea que tú estás diciendo, ya lo hayan hecho y lo hayan hecho tal vez de la misma manera que estás pensando hacer. Llegado el momento, tú lo haces y resulta que el tutor o el tribunal agarra y investiga un poquito más que vos y encuentra tu tema. Y te va a decir, o sea, este tema ya lo han hecho y está aquí. ¿Error de quién? Error del tesista, de no haber investigado un poquito. Porque al investigar encuentras un tema, entonces sí, ves qué perspectiva lo han tomado en ese proyecto y tú puedes tomar desde otro ángulo. Y eso no significa plagio, ¿no? No, para nada. Es como agarrar, ver a una chica, digamos, ¿sí? Yo lo veo de frente, el amigo le ve de costado y va a verlo de otra manera, digamos, ¿sí? Entonces, son 2, 3, 4, 5 perspectivas diferentes que puede uno ver. Es lo mismo. Cuando uno ve un proyecto, tiene que hacer investigación. No tiene que cesarse, ay, no, yo soy la primera quien va a investigar esto. Se supone que cada proyecto de investigación tiene que ser original. ¿Sí? Ya, eso es un punto muy importante que tienen que tomar en cuenta, ¿no? La originalidad de la idea que tienen que tener. Y para que tú estés segura de que tu idea es original, tienes que buscar información, tienes que ver quiénes han trabajado en eso, para no entrar en ese error, ¿sí? De pensar igual que otros. ¿Ya? Entonces... Yo ya estaba queriendo emprender siempre eso. Por ejemplo, ya tengo las cajas Ajá. para y el auto. Perfecto. Entonces, sí, es lo que, como digo, ¿no? Que tiene que entrar cosas. Me falta investigar más a fondo. Bien. Yo recomendaría en tu caso hacer un estudio de antecedentes. Significa ver
en internet, buscar este tipo de proyectos. No creo que sea la primera que estés pensando, debe haber muchos que han hecho desde otro punto de vista y puedes ver, digamos, cómo han trabajado, digamos, esa parte y esa información te sirve para justamente solidificar tu proyecto. Entonces, me parece que está bien. Este proyecto puede ser de emprendimiento, tienes tu justificación de que tú vas a utilizar la materia de costos para hacer los costos tanto de, en este caso no sería producción, sería tanto de comercialización y de adquisición, ¿no? Porque una cosa es cuando uno produce, creo que es normalmente los que siembran, cosechan, y esos son producir, ¿no? No sé si es una granja que tú estás dentro de una granja o vas a comprar a una granja. Voy a comprar. Ah, ya. Voy a, Entonces, tú no tienes una granja que va a comercializar por mayor, para nada, ¿lo ves? no, Entonces, es muy bueno ver desde ese punto de vista, ¿ve? Entonces, tú vas a hacer la adquisición y la reventa, digamos, ¿sí? Pero sí, por mayor. Entonces, eso es muy interesante, por eso está bien. Me parece que va a entrar una materia de costos, algo de como dices, agroecología, agropecuaria, creo que pero dices, y también podrías ver otras materias más, las cuales te sí, van a servir para que puedas dar. Entonces, hay que enfocar de esa manera y hay que ver el formato de presentación, porque este formato de emprendimiento productivo es diferente a estos formatos de aquí. Proyecto de grado, trabajo dirigido. Justamente, la verdad, en este caso, en este mi libro, no está muy, no estoy mostrando el emprendimiento productivo, porque son pocos los estudiantes que están guiando eso. La mayoría opta a un proyecto de grado, es por eso que el libro está orientado más a proyectos de grado. Pero yo estoy bien, trabajando ahora con una investigación nueva y voy a sacar, yo creo, de aquí unas 2 semanas el nuevo texto para solamente proyectos de emprendimiento productivo. Un poquito de paciencia, recibido nada más. Ok, Álvaro, Saúl, adelante. Licenciado, que Está entrecortado, Saúl, está entrecortado tu... hablamos sobre emprendimiento. Yo tenía un título ya para el proyecto, el cual dice diseño, implementación. Perdón, perdón, Saúl, no se te entendió nada porque está totalmente entrecortado tu señal. ¿Por qué, por favor, no lo escribes al chat y lo leo? ¿Ya? Vamos a ir hasta mientras con Adriana Álvarez. Adelante, Adriana. Buenos días, licenciado. El tema que voy a hacer es implementación de un sistema de contabilidad agropecuario en la producción de plantines de durazno en el Valle Alto. Esto es, ¿cuál de los estás planteando como qué? ¿Como proyecto de grado, trabajo dirigido, sociocomunitario? Como proyecto de grado, porque aparte quiero hacer un control de costos de ganado mayor y menor en la hacienda. Wow. Desde el punto de vista que me planteas, creo que estás abarcando muchos aspectos. Yo lo veo así. Sería centrarme nomás, digamos, en la producción de plantines. Ese sería lo mejor que podrías hacer, porque el que abarca mucho aprieta poco, ¿ya? Sí. Entonces, yo dijera esa situación, ¿ya? Entonces, centrate en un solo aspecto, el más importante y el que tengas más, Sí, el módulo. más trabajo, Conocimiento. más conocimiento, ¿sí? Me parece Sí. muy interesante tu tema. Puedes, Ajá. puedes seguir, digamos, con esa situación. Ya, está bien, Ya, licenciado. Gracias. bueno, aquí hay Zemberto Salinas. Vamos a escucharle a Zemberto. ¿Qué dice? Adelante. Adelante, Zemberto. No es así. Licenciado, buenos días. Yo estaba haciendo el proyecto de socio comunitario. Ya.
tema es producción de papa y hacer hoja de costos. Estás hablando de este proyecto sociocomunitario productivo, dices, ¿no? Sí, correcto. Ah, ¿Quién me recomienda, ¿y de dónde eres licenciado? tú? ¿De dónde eres tú? De Independencia, Yopaya. Ah, qué bien, qué bien. Esto es así. Miren, en primer lugar, cuando uno quiere hacer proyectos sociocomunitario y productivo, uno de los requisitos es que tiene que ser del lugar. Yo no voy a hacer un proyecto sociocomunitario y productivo para Independencia y ni siquiera conozco Independencia, digamos, eso estaría loco, ¿no ve? Entonces, uno de los requisitos importantes es eso, o sea, el de ser del lugar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de mejorar mi propia comunidad. Ahora, en este caso, está hablando de la producción de papa, me dices, ¿no? Sí, correcto, licenciado. Eso es, aquí dice, socioeconómica, ¿sí? Va a la parte económica. Fuera de eso, tendríamos que ver si hay una asociación de paperos, digamos, ¿sí? O sea debe haber no sé, una ONG o en este caso una asociación. ¿Hay una asociación, alguna organización que todos los que producen papa estén unidos ahí? Por el momento no tenemos todavía ni asociaciones, nada de eso, solo así No, pero debe haber la una OTV, algo así, donde se O sea, reúne toda la gente, ¿o no? en este caso, digamos, no se dedican, digamos, a sembrar, digamos, por comunidades, o sea, Ujú. producción familiares en este caso sería, ¿no? Pero O sea, no, siempre hay. Fuera de la parte familiar, en la comunidad, tú mismo acabas de decir, comunidades, dices, ¿no ven? Hay una organización, fíjate, correcto, ¿sí? Entonces, aún más que nosotros seamos ciudadanos, estamos, en este caso, por ejemplo, aquí en Cochabamba, por OTVs, digamos, ¿sí? Entonces, exacto. no sé, allá debe haber alguna forma de organización, porque si quieres hacer eso, no puedes hablar de solamente tú, o sea, de tu familia. Tenemos que asociar esas familias en algún momento a alguna, como decirte, comunidad de productores de papas, digamos, ¿sí? Entonces, ahí sí, tu proyecto podría tener un poco más de peso para poder ser aceptado, porque si vas a ir con en este caso, ver lo que tu familia solamente produce, creo que te estás encerrando solamente a algo muy específico, donde no va a ser muy productivo. A mí me gustaría, por ejemplo, ver qué es lo que está pasando con unas 6, 7, 8 familias, digamos allá, ¿sí? Entonces, el estudio que se realice de eso, el resultado que vas a realizar de eso va a servir mucho, no solamente para tu comunidad, va a servir posiblemente para otras comunidades que estén haciendo el mismo trabajo. Entonces, si lo ves así, podría darse, pero si es solamente para tu familia, me parece muy reducido esa situación. Sí, licenciada, es que yo lo que quiero hacer esto, o sea, para toda la sección, digamos, por distritos se trabaja y Ah, también por comunidades. estás hablando de distritos ya, eso es una organización ya, ¿ver? Entonces, me parece muy interesante y creo que entra dentro de este tipo de proyecto sociocomunitario y productivo. ¿Ok? Ok, Listo. alguien más, no sé, a ver, ahí está Humberto, Vanessa. Vanessa, adelante, Vanessa. Buenos días, licenciado. Soy de la carrera de secretariado, ¿no? Lo que le quería preguntar em, es que yo trabajo en una agencia de bienes raíces, ¿ya? Ya. Yo quería mejorar el tema de trabajo de la agencia, ¿no? Y Ujú, poder extenderlo, ¿no? O sea, nosotros por el momento estamos trabajando, la dueña de la inmobiliaria ujú, y dos integrantes más, mi persona ujú, y otra compañera, ujú. ¿no? Para poder extender o sea, la agencia inmobiliaria, ¿no? Para poder abarcar a más personas Claro, entiendo. que puedan trabajar con nosotros, ¿no? O sea, obviamente aquí implementa, ¿no? Atención al cliente, Ujú. imagen, em, también, ¿no? El tema de archivos, no sé qué. A ver,
¿qué tema lo puedo Ahorita, poner para este el proyecto de proyecto de grado? grado, este es proyecto de grado de vos. ¿Ya? Ujú. Esto yo te recomiendo que lo tomes como proyecto de grado, porque tranquilamente podría ser un trabajo dirigido, ¿entiendes? Pero normalmente el trabajo dirigido se hace con empresas más grandes y hay que hacer un convenio. Y en este caso no te conviene, o sea, no te conviene, digamos, entrar a este ámbito. ¿Por qué? Porque tú ya trabajas ahí, no necesitas ningún convenio, tienes la información, tú eres parte de la empresa. Entonces, tú puedes presentarle como proyecto de grado. Eso recomendaría. Entonces, ahora, el trabajo que tú tendrías que hacer ahora ya nomás, o sea, lo más importante es el diagnóstico. Ese diagnóstico que tú vas a hacer de la empresa te va a validar el trabajo que tú vas a hacer aquí. Entonces, me parece excelente la idea, o sea, es lo mejor que uno puede hacer. Justamente no he podido hablar de eso del perfil, pero lo que un proyectista hace es trabajar primero en su propia casa. O sea, yo no voy a estar fijándome, por ejemplo, en la casa del vecino, ¿qué está pasando? Ahí no han cortado el pasto o no han limpiado, digamos, ¿sí? Y podría ir yo a limpiar, a cortar, digo, ¿no? Pero si en mi casa yo tengo pasto, tengo cosas que hacer, entonces lo primero que hago es mi casa, porque directamente, ¿por qué voy a estar pensando en el de al lado? Ni acceso tengo. Entonces, eso es lo primero que tienen que pensar, chicos. Entonces, y esto de la señorita, ¿sí? De Vanessa, me parece excelente. ¿Por qué? Porque está en su propio campo laboral, donde ella ahora está trabajando, ha visto esa necesidad. ¿Qué mejor justificación de un proyecto mejor que esa? Difícil, ¿entienden? Entonces, a mí me parece excelente, Vanessa. Lo que sí es que en el caso tuyo, creo que lo que tendría que hacerse es una buena, la parte de diagnóstico, el diagnóstico que me demuestre que sí existe esa necesidad de ampliar. Porque si no me demuestras eso, entonces estamos hablando de algo que no es válido. El diagnóstico se realiza con diferentes instrumentos, ya les voy a enseñar en el perfil, ¿sí? Entonces, me parece muy interesante. Ok, bueno, me gustaría seguir extendiéndome y ver muchos de sus proyectos. La verdad, vamos a trabajar, les digo, sé que la docente también está Licenciado, dándoles una charla. Adelante, ¿quién está hablando? Álvaro, ¿quién es? Álvaro. Adelante, licenciado, buenos días. Hace un momento. adelante, adelante. Adelante, ¿con quién hablo? No, sí, pues, no. Hola, hola. ¿Con quién hablo? Ya. Vamos a continuar. Vamos a hacer lo siguiente, chicos. El libro está ahí. Este libro. Quiero que se organicen ustedes, porque ahorita la señora Karen, que es de la fotocopiadora, no está yendo a la institución, tampoco ustedes están yendo. Entonces, voy a pedirles que cada presidente de curso, ¿sí? Cada presidente de curso anote las personas que quieren adquirirla, ¿sí? O sea, esto lo estoy dando al costo de fotocopia, ¿entienden? Por favor. No quiero que lo vean que es un negocio para nada. Estoy queriendo más bien darles algo que les va a servir, ¿sí? Entonces, es una fotocopia. Lo que único que quiero es que lo adquieran de la señora Karen, porque ella es la que ahora está pasando una necesidad, chicos, porque ustedes saben que uno vive de
de su trabajo, y ella era fotocopiaba ya y era un trabajo que sí le daba réditos tal vez en lo básico, pero a partir de la pandemia, chicos, han entrado en crisis muchos de estos trabajos, ¿no? Y la verdad, yo quiero apoyar, digamos, en este aspecto el trabajo de producción, ¿sí? Y es por eso que voy a pedirles a los presidentes de curso que hagan una lista, ¿sí? Yo les voy a pasar, me solicitan la lista, por favor. Les paso la lista de todos sus estudiantes por Excel. Yo tengo acceso al sistema académico. Voy a sacárselos y les mando. Por favor, el presidente de cada uno de estos cursos de aquí, mándeme la solicitud y le voy a mandar la lista de todos sus compañeros, ¿ya? En Excel, para que ustedes agarren y en base a esa lista hagan quiénes van a querer el manual, para que después me hagan llegar la cantidad de cuántos vamos a hacerle fotocopiar a la señora. Ella les va a entregar aquí en esta semana, ¿sí? Si esta lista yo la tengo ya para mañana, entonces para el jueves ya lo tienen esto ya. Y ella les va a entregar aquí en el Cine Center, ahí en la puerta. Ustedes van y un día vamos a planificarlo y recogen, pam, 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 pam. Ya está. Estamos hablando de que este texto, por eso les digo, está justamente indicándoles cómo hacer este trabajo. Fuera de eso, todos los que van a comprar este texto, les voy a dar un número aquí, ¿sí? Arriba vamos a poner un número. Y con ese número de compra, ustedes van a poder tener, digamos, una charla conmigo, una asesoría particular, ¿sí? Vamos a planificar media hora por persona, ¿sí? En toda la semana o en estas semanas que vienen, para que yo pueda entrar a un Zoom contigo y podamos revisar tu perfil, lo que estás haciendo, tu idea. Entonces, y eso va a ser mucho más productivo para ti, porque ahora, por ejemplo, no me va a alcanzar el tiempo, chicos, de poder ver todos los proyectos. Solamente hemos podido escuchar unos 2 o 3 para que vean cómo deberían plantear. Entonces, yo sé que muchos de ustedes quieren, ¿sí? Entonces, vayamos por un buen camino, les digo, ¿sí? Ayudemos aquí a la señora que venda en este caso, sus fotocopias, que ahí no cuesta muy caro, como les digo, ¿sí? Creo que algo de 22 bolivianos o 20 pesos está este texto. Tendría que hablar con ella, yo les voy a pasar el dato, ¿sí? Y a partir de ahí generamos un trabajo mucho más serio con cada uno de ustedes, ¿ya? Bueno, ahora mostrarles rápidamente, miren cómo se ha ido el tiempo, la parte de aquí, de lo que deberían trabajar. Imagínense, solamente la introducción les he mostrado para que ustedes sepan qué tipo de proyecto están haciendo, ¿sí? Una vez que nosotros definimos, para cualquier de los tipos, tenemos que hacer un perfil de proyecto, chicos. O sea, no importa que sea trabajo dirigido, trabajo comunitario, no. Todos tienen que tener un perfil. Y este perfil es único para cualquiera de los tipos de proyectos, ¿ya? Entonces, primero, en el perfil se hace la introducción, donde debería indicarse qué, por qué, para qué, cómo debería hacerse. Entonces, estas 4 preguntas deberías responder la introducción. Si uno lee una introducción y no responde a las 4 preguntas, entonces esa introducción está incompleta, ¿sí? Entonces, esto es como una fórmula matemática, chicas, ¿sí? Es muy sencillo de seguir. Y cualquiera puede escribir, siempre y cuando cumpla estas condiciones, dice, ¿ve? Entonces, eso es muy importante. Y les digo, ¿no? La introducción se hace al final de todo el perfil. Cuando uno ya termina de hacer el proyecto del perfil, entonces empiezo a escribir la introducción porque ya lo tengo bien claro todo lo que voy a decir, ¿sí? Esa es una recomendación como escritor y como investigador. Después, ¿cómo hago la selección del proyecto de grado? O sea, ¿cómo busco un tema? Yo sé que muchos de ustedes tal vez ni tema tengan
o tienen 2 o 3 temas, que es como decir cuando uno está enamorando, ¿no? Agarra y dice, ay, quisiera con ella, pero también me gusta ella, pero también aquellita me gusta. Entonces andas entre 3 chicas, digamos. Es un ejemplo, chicos, ¿no? ¿Sí? Wow, decimos. Entonces, pero me gusta mucho más ella, más alta, ella es más rubia, no, la otrita, no sé. Entonces uno anda indecisa. Esa situación es lo mismo. Cuando uno está en el momento de la investigación de un tema, creo que no solamente anda con una sola idea. Difícil, chicos. O sea, normalmente tenemos 2 o 3 ideas que podemos hacer. Puedo hacer esto, puedo hacer el otro, ¿no? Entonces, ¿cómo decidirme cuál es el mejor camino? ¿Sí? ¿Cuál de las chicas debería ser mi esposa, digamos? ¿Sí? Tenemos que tener una lista de criterios y de requerimientos. Y eso nos ayuda mucho a decidir, en este caso, lo que es la selección del proyecto de grado. ¿Sí? Para este caso, por ejemplo, los que van a adquirir el libro, una vez que tengamos una charla con ellos, ya voy a poder decirte, si es que tienes 2 temas, te voy a decir más o menos cuál debería convenirte, ¿no? Pero aquí más o menos te indica de cómo deberías hacer esa decisión, ¿no? Es importante. De ahí que, primero, tenemos que tener este esquema. El esquema es un esquema de un perfil de grado básico, ¿sí? De aquí podríamos quitar muchos de los puntos y van a ir quitando porque no lo va a llegar a corresponder, pero es parte de un perfil, ¿sí? La introducción, los antecedentes, la definición de un problema, ¿sí? La identificación. Posiblemente la licenciada les haya dado otro tipo de formato, pero son muy parecidos los puntos que se tienen que poner, ¿sí? Entonces, este es a nivel genérico, a nivel de instituciones, ¿sí? Entonces, como les digo, no hay un texto guía específico para nuestra institución, para que les diga, así debería ser. No, es bien abierto. Si ustedes ven revisan el reglamento, es totalmente abierto. Entonces, tan abierto que uno puede ir poniendo muchas cosas adentro. Y entonces, de acuerdo al criterio del docente, va poniendo muchas cosas interesantes que le va viendo él, o disminuyendo, ¿sí? Pero este de aquí es algo bien genérico que nos puede servir como parte de investigación, ¿no? Entonces tenemos el problema, identificación del problema, los objetivos, el alcance, las justificaciones, ¿sí? La metodología que debemos usar en el proyecto, el tipo de enfoque, el método de investigación. Entonces, todo esto, el índice tentativo, el cronograma de desarrollo, la bibliografía y los anexos, todo esto debería tener un perfil. O sea que en estas 3 semanas que ustedes tienen para presentar su perfil, deberían escribir todos estos puntos. Completo. Como les dije, muchos de estos puntos no necesariamente responden a su problema, se podría eliminar algunos puntos, ¿no? Entonces, es importante conocer eso. Y de ahí, ¿cómo se hace el título? El título del proyecto. ¿Qué debería ser? Concreto, claro. Aquí tenemos 3 tipos de ejemplos para cada carrera, para sistemas, para contaduría y para secretariado. Son ejemplos de nombres nada más, ¿sí? Son proyectos que se han hecho aquí en la institución, ¿sí? Entonces, la introducción del perfil, ¿qué debería tener? ¿Cómo debería darse? Tengo un ejemplo donde les muestro, donde dice el por qué, sobre qué, dónde y para qué. Entonces, si ustedes leen la introducción, aquí les va a responder, y esto, su introducción de ustedes debería responder así también, ¿no? Entonces, de tal manera que, por ejemplo, si mañana pasado me presentan para que yo se los lea su introducción, yo les voy a decir, ¿dónde está el por qué? Aquí está, ya. ¿Dónde está el sobre qué? Aquí está. ¿Y dónde y para qué? Aquí está. Entonces, si leo eso, significa que su introducción tiene
una correlación, una relación especial y tiene, en este caso, una producción clara, ¿no? Es importante eso. Después tenemos otro tipo, otro ejemplo. Esto es para contaduría pública y otro también para secretariado. Para cada uno de ustedes. Para cada carrera he hecho un ejemplo. Así para que vean que no solamente estoy haciendo, yo soy de sistemas, obviamente, pero ya les he dicho, tengo conocimiento general a nivel de investigación. Así que he podido ver diferentes tipos de ejemplos. Lo mismo los antecedentes, ¿no? ¿Qué es un antecedente? ¿Cómo se hace un antecedente? Y aquí es un ejemplo para sistemas, es un ejemplo para contaduría y es un ejemplo para secretariado. ¿Cómo debería ser mi antecedente de investigación? ¿Sí? El objeto de estudio. En este caso, en algunos puntos esto no plantean, no dicen, les dicen, no necesitamos objeto, entonces se elimina, no hay problema. Pero el planteamiento del problema sí. ¿Cómo se formula un problema? ¿Sí? ¿Ya? El factor. Y en este caso, por ejemplo, el árbol de problema. ¿Sí? Causa, problema y efectos. ¿Cómo se realiza eso? ¿Sí? Y esto es el que más utilizan ustedes. La mayoría de los proyectos de investigación siempre he visto con un árbol de problemas, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay que saber hacer el árbol de problemas porque esto es lo que me dice qué es lo que estás queriendo investigar y por qué lo estás haciendo, ¿no? Un ejemplo, en este caso, para sistemas, tengo para contaduría y también para secretariado, de árboles, diferentes árboles para cada una de las carreras. Ahí van los objetivos, ¿sí? El objetivo general, cómo debería plantearse, qué tiene que tener el objetivo general. Normalmente se va con un verbo, después viene el título, tiene que reflejarse lo que voy a hacer y tiene que ser exactamente concreto lo que voy a investigar, ¿sí? Tenemos para contaduría pública y lo mismo para secretariado, ¿sí? Objetivos específicos, ¿ya? ¿Cómo se hacen los objetivos específicos? ¿Cómo se define? ¿Cuántos objetivos específicos debería tener mi investigación? ¿Sí? Es importante. Entonces, ahí está. Tienen que ser comprensibles, alcanzables, medibles. Y aquí un ejemplo para sistemas informáticos, para contaduría y para secretariado. Lo mismo hacemos del alcance. ¿El alcance qué es? Es determinar cuánto voy a hacer de esa investigación. Es como una delimitación de la investigación. ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Sí? Para que el lector, o en este caso el tribunal, no piense que estoy yendo más allá o estoy tomando este otro punto de vista. Entonces, uno, como investigador, en el alcance toma exactamente la frontera del estudio. De tal manera que no haya un mal entendimiento entre tú y tu tribunal que lea tu proyecto. O sea, si no haces un buen alcance, el tribunal podría pensar que estás abarcando mucho más y sin embargo no has hecho ese trabajo. Entonces, este es el lugar donde uno remarca el tamaño de investigación que va a hacer, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo para informática, ¿ya? Después tenemos las justificaciones, ¿ya? ¿Cómo se justifica? ¿Qué tipo de justificación? En el caso, por ejemplo, de una de las señoritas, agarraba, decía, voy a hacer la implementación para bienes raíces, para mejorar el trabajo, dice, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tipo de justificación debería tener esa señorita? Para ella debería ser un tipo de justificación, en este caso, uno económico, ¿sí? Social. ¿Por qué? Porque estás respondiendo a una necesidad, ¿sí? Social, a una necesidad económica, porque quiere ver el crecimiento, expandir un negocio, ¿sí? ¿Ve? Entonces, hay que ver los tipos de justificaciones a los cuales nuestro proyecto se adapta, ¿sí? En este caso hay social, hay técnica, hay económica, hay operativa, ¿sí? ¿Ve? Entonces, vean
Y no siempre vas a responder a los 4. Yo puedo responder a 2. En este caso de la señorita podría ser justificación social y justificación económica, ¿sí? Porque normalmente en la parte técnica son la mayoría de los proyectos de informática, porque ellos van a responder a una necesidad operativa, ¿sí? A una necesidad de automatizar algo, ¿sí? Entonces, la mayoría de los proyectos de contaduría siempre va a tener la parte económica, porque estamos hablando de contabilidad. Contabilidad relaciona el trabajo de control monetario. Entonces estamos hablando siempre que va a tener una parte económica. Ahora, que responda a una necesidad social, siempre y cuando el proyecto que yo vaya beneficie a un campo de una sociedad, a una determinada población, ¿sí? Había uno de los chicos, por ejemplo, que me planteaba hace rato y me decía que quería hacer algo con papas, producciones de papas, algo así de independencia. Ese, por ejemplo, su justificación tiene que ser social, ¿sí? Una necesidad de su emprendimiento por una necesidad social, ¿sí? De una determinada población de productores. Es uno de sus justificaciones. Y otra es justamente económica, porque obviamente la necesidad económica de producir y demás cuestiones, ¿no? Y podría entrar operativa, depende. Por eso les digo, hay 4 diferentes justificaciones, ¿sí? Y lo tenemos que saber analizar a cuál corresponde, ¿sí? Y podría haber otras más. Hay educativa también, justificación educativa, ¿sí? Estoy poniendo las más importantes aquí, ¿sí? Ok. Y después viene la metodología del proyecto. Entonces, en la metodología del proyecto se habla de qué el enfoque del proyecto. Bueno, mucho entrar a este aspecto no va a ser muy difícil porque no tenemos que estudiar nosotros. Esto es repetitivo porque nosotros estamos estudiando en una institución técnica superior y los trabajos de investigación son trabajos positivistas porque tenemos que demostrar el producto que se ha realizado, ¿sí? Lo hacemos con un objetivo determinado. Entonces, no hay mucho donde perderse, digamos, de esta parte del enfoque. Todos entramos en el mismo ambiente de investigación, ¿sí? Los métodos de investigación, el tipo de investigación, eso también les dan en sus materias de contaduría, por ejemplo, en segundo creo que llevan investigación, ¿sí? ¿Ya? Entonces, es muy importante esto. Y ver el índice tentativo del proyecto. O sea, el índice tentativo de tu proyecto es decir, cómo va a ser ya tu tesis, tu proyecto de grado, qué va a tener, ¿sí? Entonces, estás viendo a futuro qué puntos vas a tener. Y eso hace mucho en tu perfil. Es como decir, el perfil fuera mi plan de viaje. Yo quiero ir no sé, a un tour a La Paz, digamos, ¿sí? Pero ¿qué tipo de tours? En La Paz hay muchos lugares turísticos que puedo llegar a conocer. No sé, cuando vaya allá voy a verificar. No, pues, o sea, eso estás mal. O sea, yo no viajaría contigo. Yo necesito un plan. Me dices, ya, estamos yendo a La Paz. De La Paz vamos a ir al lago Titicaca, Copacabana, vamos a pasar el estrecho de Tiquina y ahí vamos a ir a la Isla del Sol, la Luna y no sé. Entonces, si se fijan, ese es un plan que yo estoy realizando ya y está más específico, ¿sí? Y entonces, esto es eso. Es más o menos algo que, como decía aquí, el índice tentativo de tu proyecto. Entonces, ¿ya qué temas? Y cuando ya lea el tribunal que va a aprobar tu perfil, te puede dar tu veredicto, decir, sí, aquí está tocando costos, está tocando esto, ya. Entonces, tiene una visión mucho más clara, porque se supone que al leer tu perfil, yo, sin hablar contigo, debería poderlo entender lo que tú estás queriendo hacer. Pónganse eso en su cabeza, chicos. Cualquiera que lea tu perfil debería entender, sin que te pregunte nada, lo que tú estás queriendo hacer. Y si no lo entiende, está mal hecho. ¿Se dan cuenta? Es como una película que no tiene que contarme en sí el productor de qué se trata.
Yo al ver la película debería entender de qué se trata esa película y cuál es el sentido, cuál es el objeto, no sé. ¿Ten en cuenta? Entonces, lo mismo. ¿Ya? Y el cronograma, no se olviden, el cronograma de desarrollo son unas tablas de actividades en las cuales uno planifica cuánto tiempo me va a tomar hacer este proyecto. En este caso, a partir del perfil, ¿sí? ¿Ya? Una vez que se hace esto. Y se supone que esto debería estar definido por actividades para esta gestión, ¿sí? No se olviden que todos ahora van a hacer proyectos de grado, ¿no? O sea, está dentro de la ley, a no ser que eso cambie, ¿sí? Para que ustedes estén tomándole, tal vez no diré una palabra mal dicha, a la chacota, digamos, que esto de ser proyecto de grado, porque ¿para qué voy a dedicar mucho tiempo a proyecto de grado? Si voy a dar examen de grado, posiblemente no haya examen de grado. El año pasado se ha dado porque justamente era una necesidad y les ha cortado el tiempo a los que estaban haciendo eso, ¿sí? Esta pandemia, ¿no? Pero este año ya todo está planificado, se está realizando bien, o sea que y la ley no ha cambiado todavía, ¿sí? No ha cambiado de que los institutos tengan la posibilidad de entrar a dar un proyecto perdón, un examen de grado como parte de su titulación. No está dentro. Así que no se confíen que posiblemente no haya examen de grado y los que están pensando, no, cualquier cosa voy a plantear. No. Mejor tómenlo en serio y veamos que elaboremos nuestro proyecto de grado. Y la verdad les digo, aquel joven que haga un proyecto de grado sale mucho más preparado que aquel que da examen de grado. ¿Por qué? Porque al hacer investigación uno aprende mucho. Uno se prepara para todo hacer esto, ¿sí? Para defender, crece como profesional, ¿sí? Y si ustedes mañana pasado quieren seguir el siguiente nivel que es licenciatura, ¿sí? Yo sé que les convalidan sus materias en instituciones privadas, por ejemplo, quieren sacar una licenciatura en contaduría y demás, lo hacen. Entonces, tienen que empezar a aprender a hacer esto, porque sí o sí, ahí también van a hacer un proyecto de tesis, mucho más complejo, ¿no? Entonces, es bueno ir adquiriendo estas armas de a poco, ¿no? Es muy importante, por eso les digo, esta tabla de actividades. Y, por último, la bibliografía, ¿no? Entonces, hasta ahí más o menos es lo del perfil, lo que todos ustedes deberían poder hacerlo. Bueno, con esto he terminado la primera parte de la presentación de mi libro. Miren cómo se nos ha ido la hora, pero espero que les haya sido útil. Y también, por favor, a los que son presidentes de curso, organícense, mándenme esa solicitud para que les pueda mandar la lista, digan quiénes van a poder adquirirlo, para que así le demos trabajito a la a la señora Karen y les entregue y podamos seguir adelante. Posiblemente no sea nuestra última charla, como les digo. Voy a tratar de unirnos el próximo domingo. También voy a ver la posibilidad de mi tiempo y creo que ha sido productivo y que les haya servido un poco lo que les he guiado. Les agradezco mucho su presencia y cualquier duda siempre estoy a su disposición. Listo, jóvenes. Si alguien tiene alguna pregunta antes de retirarnos, adelante. Bueno, entonces, jóvenes, les agradezco mucho su presencia. Ingeniero, Sí, adelante. solamente el costo del texto ya está definido o todavía no tiene exacto cuánto va a ser. La verdad, no, el año pasado algo de 22 bolivianos, algo así era, pero
No, yo lo pasé a la señora. Ella lo va a cotizar, cuánto va a ser, pero no creo que pase más de 25 bolivianos, les digo, la verdad es... Por favor, ingenieros, que sí. para comunicar a los cursos nos van a preguntar a cuánto es, sea para tener todo el dato, porque ten en cuenta que no todos los compañeros entraron hoy a esta charla que usted nos dio, entonces, para que podamos pasar el dato completo, nos van a preguntar. Por Sí, favor, no pasa de 25 bolivianos, pero chicos, yo creo que debe estar por los 20, 21 pesos, no más, porque el año pasado, hace 2 años, hemos producido, costaba algo así. Creo que los costos de fotocopias no han subido, entonces se debe mantener. Le voy a comunicar eso ahora a la señora y que me mande y les envío junto con las listas, los que son presidentes, ¿no? Entonces, en este caso, quisiera que se organicen por curso, así para que no estén uno por uno solicitando y así en bloque directamente puedan adquirirlo. Chicos, les va a servir mucho, por favor, les digo eso nada más. Cualquier cosa siempre estamos para poderles ayudar. Gracias por su atención, chicos, y que tengan un buen domingo. Hasta pronto. Gracias, Luis. Hasta luego. Gracias, Licen. Buenas tardes. Hasta luego. Muchas Hasta luego, gracias. Licen. Hasta luego. Gracias. La grabación lo vamos a subir a YouTube, chicos, por si acaso. Puede ser que algunos no hayan entendido alguna cosa, pueden volverlo a mirar. ¿Listo? Chao, chao.